Me encontraba frente al edificio de apartamentos en el Bronx, sosteniendo un paquete envuelto con papel festivo que contenía un pastel de chocolate. El viento de enero cortaba como navaja mientras me ajustaba la bufanda alrededor del cuello, intentando protegerme del frío implacable de Nueva York. Era el 7º cumpleaños de mi nieto Lucas. La semana anterior habíamos planeado celebrarlo juntos, e incluso había viajado hasta esa pastelería especial en Manhattan para comprarle su pastel favorito de dinosaurios. Llevaba más de 20 minutos allí parada, realizando llamada tras llamada, quizás unas 15 en total, y nadie respondía. Marcos me había avisado que repentinamente tenía que viajar por asuntos laborales. Mi nuera Victoria no contestaba el teléfono, que parecía apagado desde el inicio. Presioné el timbre 1, 2, 3 veces. Nada. Aferrándome a un hilo de esperanza, volví a marcar el número de Marcos. Esta vez contestó, pero su voz sonaba fría y distante como el viento. Mamá, ya te expliqué que estoy fuera por trabajo. No estoy en Nueva York ahora mismo. Por favor, deja de llamar constantemente. Entiendo, intenté mantener firme mi voz, aunque ya sentía una inquietud creciente. ¿Y qué hay de Victoria? Pregunté con voz ligeramente temblorosa. ¿Por qué no contesta? ¿Por qué nadie abre la puerta? Hubo un silencio al otro lado, apenas unos segundos, pero lo suficiente para hacerme daño. Luego respondió con tono casi mecánico. Seguramente está ocupada, mamá. Es solo un cumpleaños infantil. No tienes que estar presente en todos. Por favor, deja de molestarlos. Apreté el teléfono con más fuerza, sintiendo cómo palidecía. Mi nieto, mi querido Lucas, el niño que había querido y anhelado durante 7 años, y ni siquiera me permitían estar en su cumpleaños. El viento seguía azotando mis mejillas, pero no podía moverme. Mi mente daba vueltas. Victoria nunca había sido afectuosa conmigo, pero siempre había mantenido las apariencias. Hoy, sin embargo, el silencio tras esa puerta parecía deliberado, como si de repente me hubiera convertido en una visita indeseada, una extraña. Miré la caja del pastel en mis manos. Mi aliento formaba pequeñas nubes blancas que el viento dispersaba rápidamente, y algo en mi pecho dolía profundamente. Me llamo Teresa Morales, tengo 71 años. Trabajé casi 3 décadas en un departamento administrativo del ayuntamiento antes de jubilarme. Mi esposo falleció de un infarto cuando Marcos aún estaba en la universidad. Lo crié sola. Marcos era un muchacho tranquilo, estudioso, nunca me dio problemas. Consiguió una beca completa, se graduó con honores y encontró un buen empleo antes de conocer a Victoria. Se casaron y tuvieron a Lucas poco después. Al principio no me quejaba de Victoria. Mi hijo la había elegido y yo solo quería su felicidad. Pero con el tiempo fui notando que Victoria nunca me recibía con verdadero agrado. Empezó con pequeñas cosas. Me acercaba para ayudar a ordenar y ella se tensaba visiblemente. Señalaba cómo había movido algo o se quejaba de que mi comida era demasiado condimentada y no encajaba con su estilo de alimentación saludable. Cuando me ofrecía ayudar con las tareas escolares de Lucas, declinó cortésmente diciendo que tenían un tutor y que todo estaba cubierto. No soy de las que se imponen. Si no querían mi participación, me hacía a un lado. Así que reduje mis intervenciones. Solo regalos en festividades y cumpleaños. Nada de visitas sin avisar. Aún así, percibía su rechazo. No era sutil. Venía de algo más profundo. El año pasado, cuando estuve hospitalizada durante 3 semanas por una neumonía, Marcos solo me visitó 2 veces. Victoria nunca apareció y sí, me dolió,
pero me dije, Marcos ya tiene su propia familia. No puedo esperar más. No puedo convertirme en una carga. Pero hoy era diferente. Hoy era el cumpleaños de Lucas. Le había recordado a Marcos hace 10 días con la esperanza de celebrarlo en familia. Él había dicho, por supuesto, mamá, qué considerada eres. Y ahora esto, un viaje de negocios repentino, una puerta cerrada y silencio absoluto por parte de Victoria. Ninguna explicación, ni siquiera una excusa formal. Fue entonces cuando lo comprendí. Quizás simplemente no querían que yo estuviera allí. De pie en el frío, con el viento atravesando mi abrigo, saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Elena Peralta, que vivía a pocas calles de distancia. Su nieta asistía al mismo jardín de infancia que Lucas. La llamada conectó rápidamente. Su voz cálida y familiar atravesó el aire helado. «Teresa, ¿todo bien?» Dudé. Luego pregunté, intentando mantener la calma en mi voz, ¿sabes si hubo algún evento especial hoy en el jardín? Es el cumpleaños de Lucas, pero no logro contactar con Victoria. Tampoco abre nadie la puerta. Hubo una pausa, lo suficiente para que mi corazón se acelerara. Entonces, la voz de Elena regresó, más suave, más vacilante. «Teresa, ¿no lo sabías?» Un escalofrío recorrió mi espalda. Apreté los dedos alrededor del teléfono. ¿Saber qué? Respiró hondo, como eligiendo cuidadosamente sus palabras, y luego dijo en voz baja, «Vi a Marcos en el jardín de infancia esta tarde». Recogió a Lucas él mismo. Me quedé paralizada. Todo a mi alrededor, el viento, el ruido, el dolor en mis manos, se desvaneció en el silencio. Solo podía escuchar la voz de Elena resonando en mi cabeza. Marcos en el jardín de infancia, pero me había dicho que estaba fuera de la ciudad por negocios. Y así, sin más, sentí que mi corazón se encogía. La caja del pastel que sostenía se arrugó ligeramente entre mis dedos. Él me había mentido. No había viajado a ninguna parte. Había ido personalmente a recoger a Lucas. Mientras tanto, yo permanecía congelada frente a su puerta, esperando como una ingenua. Él sabía que yo vendría y, aún así, no dijo nada. Me dejó a la intemperie, literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué me mentían? ¿Por qué me excluían como si fuera una intrusa? El viento arreció nuevamente, esta vez feroz y cortante, haciéndome escocer la cara. El pastel se sintió repentinamente como un peso muerto en mis manos, presionándome el pecho. Mis pensamientos giraban en todas direcciones hasta que uno se alojó en mi estómago, el que no quería admitir, no me querían allí. No solo hoy. Ya no. Fue patético, realmente, el tiempo que me tomó darme cuenta de eso. Camino a casa, todo parecía borroso, como si me moviera entre niebla. En la esquina, escuché a alguien llamarme. Levanté la vista y vi a Elena acercándose con expresión preocupada. Se detuvo frente a mí, vacilante. Teresa, dijo suavemente, perdóname por decir esto, pero he oído comentarios, rumores. Marcos y Victoria llevan tiempo hablando de querer más espacio, menos intervenciones. Le di una sonrisa forzada. Gracias, Elena. Creo que empiezo a entender el mensaje. Bajó la mirada y habló más bajo. Es más que eso. Dicen que planean vender la casa. La que les regalaste ya está listada con una inmobiliaria. Mis piernas flaquearon. Esa casa fue la que mi esposo y yo compramos ahorrando durante toda nuestra juventud. Debía ser nuestra seguridad para la vejez.
Cuando Marcos se casó, dijo que el apartamento que había comprado le resultaba demasiado pequeño, que la hipoteca los estaba asfixiando económicamente. Le cedí la casa sin deudas, pensando que les ayudaría a respirar más tranquilos. Me mudé a una vivienda subvencionada para mayores de apenas 160 pies cuadrados. Solo una cama y una mesita. Era un espacio minúsculo, pero no me quejé. Pensé que estaba ayudando a mi familia, pero ahora la estaban vendiendo. Sin decírmelo. Sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. Se me paralizaron todos los nervios. No solo me estaban poniendo límites, querían borrarme para siempre. Al regresar a mi pequeño pero impecable apartamento, lo primero que hice fue llamar al banco y cancelar las transferencias mensuales que enviaba a Marcos. Cada mes, una parte de mi pensión se destinaba a ayudarlo con diversos gastos porque decía que estaba pasando por dificultades económicas y no soportaba verlo estresado. Eso se acabó. A la mañana siguiente, fui al registro de la propiedad para verificar el estado de la casa. Efectivamente, estaba en venta. Sostuve el anuncio impreso con manos temblorosas y respiré profundamente antes de sacar el teléfono. Le envié a Marcos un mensaje con una sola frase: necesitamos hablar sobre la casa. Me devolvió la llamada en menos de 10 minutos. Su tono, como siempre, fue frío y cortante. Mamá, la casa ahora es legalmente mía. ¿Por qué te preocupas tanto? Mantuve la voz serena y firme. Esa casa era el legado de tu padre. Te la di porque necesitabas ayuda. Si vas a venderla, lo mínimo que puedes hacer es incluirme en esa decisión. Se rió secamente. Vamos, mamá. Tú tienes un lugar donde vivir, ¿verdad? Venderla nos ayudará. Ayudará a Lucas. ¿Por qué complicar esto más de lo necesario? Respondí con calma. No soy yo quien está complicando las cosas, simplemente he dejado de permitir que me ignoren. La llamada terminó ahí, con una tensión tan palpable que se sentía a través del teléfono. Marcos no entendía por qué estaba molesta. Quizás nunca lo entendería. En su mente, la madre ideal era alguien que aparecía solo cuando se la necesitaba y desaparecía cuando resultaba inconveniente. Alguien que podía volverse invisible cuando resultaba vergonzosa y reaparecer cuando faltaba el dinero. Pero ya estaba cansada de eso. Cansada de ser invisible y solo útil cuando les convenía. Esa noche apenas dormí. No era el viento lo que me mantenía despierta, sino el frío que sentía por dentro. El radiador zumbaba sin cesar en un rincón, pero me sentía como si estuviera acurrucada en un caparazón vacío, cada vez más fría con el paso de las horas. Tenía los ojos cerrados, pero mi mente no paraba. La foto de Lucas colgaba justo encima de mi cama. Sonreía radiante y, sin embargo, hoy ni siquiera pude ver esa sonrisa en persona. No dejaba de escuchar la voz de Marcos por teléfono, distante, impaciente, y aquella frase que no podía quitarme de la cabeza: mamá, deja de llamar. Nos estás molestando. Una molestia. Después de todos esos años llevándolo a urgencias con fiebre, después de verlo dar sus primeros pasos hacia la adultez, después de preocuparme infinitamente por él durante décadas, ahora era solo una molestia. Antes de que amaneciera, me incorporé en la cama, fui a la cocina y me preparé un café negro. Mientras se enfriaba entre mis manos, abrí el cajón y saqué una copia del contrato de donación de la propiedad. Apenas recordaba que estaba pensando al firmarlo, solo que él había dicho que la hipoteca los estaba ahogando y necesitaban ayuda. No hice preguntas. Entregué la escritura de la casa que mi esposo y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo y ahorro. Ni siquiera contraté un abogado.
Simplemente confié en él. Cuando el café se enfrió, ya había tomado una decisión. A las 9 en punto me puse el abrigo y me dirigí a la biblioteca municipal. En mi bolso llevaba 2 cosas: el contrato firmado y una copia impresa del anuncio inmobiliario que había encontrado la noche anterior. Dentro del antiguo edificio de ladrillo rojo de la biblioteca había una oficina de asistencia legal comunitaria. Todos los martes, un abogado jubilado ofrecía voluntariamente sus servicios para ayudar a personas como yo, personas mayores con recursos limitados, a navegar por el sistema legal. Cuando llegué, ya había formada una fila. Hombres y mujeres mayores con abrigos gruesos sostenían carpetas o miraban fijamente al suelo. Me uní a la fila en silencio, con el corazón demasiado turbado para describirlo. Cuando llegó mi turno, una mujer de aspecto cansado con gafas de montura azul me recibió en recepción. Tenía un tono amable, a pesar de sus ojeras. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» «Se trata de una propiedad familiar donada», murmuré. «Creo que necesito asesoramiento legal». Asintió. «¿Tiene la documentación?» Le entregué el contrato y el anuncio. Los examinó brevemente, deteniéndose en cierto punto de la lectura. «Acompáñeme, por favor», dijo. «¿Le gustaría hablar con el señor Ramírez?» Ya había oído su nombre entre mis vecinos. Antes se especializaba en disputas sobre bienes familiares y protección de ancianos. Ahora era asesor legal comunitario voluntario. Su cabello era completamente blanco y las arrugas alrededor de sus ojos reflejaban sabiduría, no cansancio. «Es usted Teresa, ¿verdad?», preguntó. «¿Puede contarme qué está ocurriendo?» Le expliqué todo sobre la casa que había regalado, sobre cómo Marcos y Victoria me habían excluido y cómo habían puesto la propiedad a la venta sin informarme. Revisó los documentos detenidamente. «Este acuerdo es legal. La titularidad ahora está a nombre de su hijo», me mordí el labio y asentí. «Pero aquí», señaló una línea en letra pequeña con su bolígrafo, «esta parte es ambigua pero importante. Esta donación se otorga para fines de bienestar familiar. Cualquier venta requiere el conocimiento previo y consentimiento escrito del donante original. Esto le da cierto respaldo legal». Abrí los ojos sorprendida. «Entonces, ¿puedo impedir que la vendan? ¿Puedo intentarlo?», respondió dejando el bolígrafo y mirándome directamente a los ojos. «Puede solicitar una medida cautelar alegando que la venta viola el propósito original de la donación. Como mínimo, retrasará el proceso hasta que pueda presentar su caso». Mi corazón latía más rápido, como si finalmente hubiera aparecido una grieta en el muro que me había estado aprisionando durante días. «Pero si Marcos y Victoria descubren que hice esto, ¿no empeorará nuestra relación?» Incluso ahora, parte de mí seguía preocupándose por ellos. El señor Ramírez hizo una pausa y luego suavizó su tono. «Teresa, pregúntese quién se ganó esa casa. Usted y su esposo pasaron años ahorrando, pagando cuota tras cuota. La regalaron por amor y confianza, y ellos la pusieron a la venta a sus espaldas. No se trata de generar conflictos, se trata de protegerse a sí misma». Sus palabras me golpearon como una revelación. Lo sabía todo, pero nadie lo había expresado en voz alta. Nadie me había apoyado diciéndome que tenía derecho a sentirme traicionada. Me entregó un formulario de reclamación y luego sacó algunos expedientes similares de un cajón. «Lléveselos a casa y revíselos. Si decide seguir adelante, le ayudaré con toda la documentación necesaria». Asentí en silencio. «Gracias». Para cuando salí, ya era mediodía. El sol había salido, pero apenas calentaba.
Me senté en un banco frente a la biblioteca, mirando una foto de Lucas en mi teléfono. Su sonrisa era tan dulce como siempre, pero detrás de ella se escondían dos padres que me veían como una carga, alguien a quien mantener al margen y tratar con indiferencia. Al otro lado de la calle, una hilera de edificios de apartamentos bordeaba la acera. Y en ese momento, algo dentro de mí cristalizó. No se trataba de pelear por una casa, se trataba de no permitir que otros decidieran mi valor. Esta vez no estaba atacando, me estaba defendiendo. Después de hablar con la clínica jurídica sobre la casa, comencé a salir cada vez menos. No era solo el clima, sino el peso en el pecho que me dificultaba enfrentar a la gente. En el fondo, creo que temía encontrarme con alguien que pudiera decir algo que me hiriera profundamente. Pero la vida tiene su manera de arrastrarte de vuelta al mundo. Era viernes por la tarde y acababa de bajar a revisar el correo cuando me encontré con Elena. Iba de la mano de su nieta camino a casa. La pequeña caminaba alegremente con un ramo de globos de colores, pero cuando me vio, su sonrisa se desvaneció. «Teresa», dijo Elena con dulzura, con la voz entrecortada por la vacilación, «¿cómo has estado?» Asentí y me obligué a hablar con calma. «Estoy bien. Me quedo en casa la mayor parte del tiempo. Hace demasiado frío últimamente». Me miró y luego a su nieta. «¿Por qué no vas un momento al parque?», le dijo en voz baja, viéndola alejarse saltando antes de volverse hacia mí. Conocía esa mirada. Nosotras, las mujeres mayores, tenemos una especie de entendimiento tácito, una intuición silenciosa cuando alguien necesita hablar. Efectivamente, cuando estuve lo suficientemente cerca, bajó la voz. Escuché algo. En el vecindario. No sabía si querría saberlo. Solté una risa seca. A estas alturas, no creo que pueda hacerme más daño del que ya siento. Adelante, Elena. Suspiró. Se trata de ese día. El pastel de cumpleaños. Varios vecinos te vieron esperando frente a la puerta. Ver a una madre mayor allí parada así les impactó mucho. Más tarde, alguien pasó cerca de la casa de Marcos y escuchó voces en el patio. Decían que siempre apareces sin avisar, que causas problemas, como si fueras una anciana que no sabe cuándo retirarse. Que eres una carga. En ese momento, sentí como si un trueno resonara en mis oídos. No porque me sorprendiera, sino porque la herida que creía cicatrizada seguía sangrando, y ahora alguien había arrancado el vendaje. Me quedé en silencio. Elena me observó atentamente, y cuando volvió a hablar, su voz era aún más suave. Pero todos sabemos lo que has hecho por ellos. Aquí nada permanece oculto mucho tiempo. Sabemos quién ayudó a quién cedió su casa, quién intervino cuando alguien lo necesitaba. Y Teresa, todos reconocemos cuánto has dado. Apreté los labios, luchando contra el ardor que subía detrás de mis ojos. Gracias por decírmelo, Elena. De verdad, quizás es hora de dejar de fingir que no lo veo. Extendió su mano y me dio una suave palmada en el hombro. Teresa, no es que no te necesiten, es que no te merecen. Y así, algo dentro de mí se abrió. Un rayo de luz atravesó la niebla. Ella tenía razón. No era que yo careciera de valor, era que ellos ya no merecían los sacrificios que había estado haciendo. Al día siguiente, llamé a Marcos y le pregunté si podíamos vernos. Para mi sorpresa, no evadió el tema, simplemente sugirió que habláramos en una cafetería, en un lugar público. Elegí un establecimiento cercano a su oficina y llegué 15 minutos antes. Pedí su café con leche habitual, más por costumbre que por otra cosa. Por lo que sabía, sus gustos podrían haber cambiado, pero algunas partes de mí aún no se habían adaptado.
Cuando entró y me vio, se detuvo un instante, como si no esperara encontrarme tan serena. «Mamá», dijo con cautela, y en su voz había un tono de alerta. Le ofrecí el café. «No estoy aquí para discutir», dije con calma, «solo para hablar». Tomó la taza sin decir palabra y se sentó frente a mí. Metí la mano en mi bolso y puse 2 documentos sobre la mesa: el anuncio de venta de la casa y el contrato de donación de la propiedad. «Sé que tú y Victoria están planeando vender la casa», dije. Apretó la mandíbula. Sus dedos comenzaron a trazar círculos nerviosos alrededor del borde de su taza. «Mamá, esa casa legalmente me pertenece. Tú la cediste». ¿Entendías lo que eso significaba? Asentí. «Sí, te la di. Pero también sabes que hay una cláusula en ese contrato que establece que cualquier venta debe ser comunicada y aprobada por el donante». Guardó silencio unos segundos, luego murmuró: «Victoria dijo que no te importaría». Lo miré directamente a los ojos. ¿En serio crees que a una madre que regaló su única casa, que vive sola en un apartamento de protección oficial, no le importaría lo que suceda con la propiedad alrededor de la cual construyó su vida? No respondió. Insistí. Nunca he querido impedirte vivir una buena vida, pero eso no significa que acepte ser completamente excluida. No permitiré que todo lo que he dado se convierta en una carga incómoda. Entonces me miró y por un instante vi algo cruzar su rostro. Culpa, quizás. Pero se desvaneció rápidamente, oculto tras la misma expresión cauta. Mamá, no lo hacemos con mala intención. Últimamente estamos pasando por dificultades. La hipoteca del segundo apartamento, los gastos escolares de Lucas. Solo intentamos aliviar la presión. Solté una risa amarga. Sé que la vida no es fácil para ustedes, pero ¿has pensado que tengo 71 años y vivo sola con una pensión fija? No soy invencible. Has contado con mi apoyo durante años, tanto económico como emocional, y en cuanto te resulta incómodo, me descartas. Eso no es aliviar la presión, es traición. Su rostro se tensó. Sus labios se entreabrieron, pero no pronunció palabra. Me puse de pie. Mi voz era firme pero clara. Esto no ha terminado. He consultado con un abogado. Esa casa no se puede vender sin mi consentimiento. Así que, a menos que obtengas mi firma, no esperes concretar ninguna venta. Y dicho esto, me di la vuelta y salí. Mi reflejo en el cristal de la cafetería mostraba una figura erguida, una mujer decidida. No me fui directamente a casa. Me senté en un banco cercano, dejando que la ciudad bulliera a mi alrededor. La luz del sol se filtraba entre los edificios, iluminando el papel que sostenía en la mano, una copia de la solicitud de medida cautelar que había firmado esa mañana. Planeaba presentarla oficialmente la semana siguiente. Esto era solo el comienzo. No esperaba que Marcos cambiara repentinamente ni que Victoria adquiriera conciencia de la noche a la mañana, pero finalmente había aprendido algo. La familia no le da a nadie el derecho de agotarte hasta dejarte vacía. Soy madre, pero antes que eso, soy yo misma. Días después, entré en la oficina de asistencia jurídica comunitaria con una carpeta llena de documentos. El señor Ramírez levantó la vista y me hizo un pequeño gesto de reconocimiento. Le entregué cada página meticulosamente. Mi voz sonaba tranquila, decidida. Estoy lista. Revisó cuidadosamente los documentos, verificando cada fecha, firma y cláusula. Una vez satisfecho, juntó las manos y dijo amablemente: «Presentaremos la solicitud de medida cautelar hoy mismo».
El juez suele emitir una respuesta inicial en un plazo de 72 horas. Si se aprueba, la propiedad quedará temporalmente bloqueada para cualquier transacción. Asentí. Todavía sentía opresión en el pecho, pero no como hacía semanas. Ya no me ahogaba. El señor Ramírez deslizó una copia del expediente sobre el escritorio. Teresa, en cuanto reciban la notificación, probablemente vendrán a buscarla. Debe estar preparada. Lo estoy, afirmé. Incluso yo me sorprendí de lo firme que sonaba mi voz. Esa tarde, poco después de las 4, estaba en la cocina preparando té cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Marcos y Victoria. No dudé mucho antes de abrir la puerta. Estaban allí con expresión tensa. Marcos intentó mantener la compostura. ¿Podemos entrar y hablar? Me hice a un lado y los dejé pasar. El apartamento era pequeño, apenas cabían una cocinita y una mesa junto a la ventana. Se sentaron incómodos. Yo permanecí de pie frente a ellos con la taza en la mano, sin decir nada. Esperé. Victoria habló primero. Teresa, recibimos la notificación del tribunal. Has bloqueado la venta de la casa. No respondí, solo la miré, dejando que el silencio sirviera como confirmación. Marcos suspiró, visiblemente nervioso. Mamá, ¿por qué haces esto? Tú misma dijiste que nos cedías la casa. Bajé mi taza lentamente. Sí, pero también incluí una protección. Ese acuerdo establece claramente que cualquier venta requiere mi consentimiento. Ambos lo sabían. Y aún así intentaron venderla a mis espaldas, sin una sola llamada. Dime, Marcos, ¿te parece que eso demuestra respeto? Victoria intervino defensivamente. No fue nuestra intención herirte. Solo pensamos que... La interrumpí. Pensaron que era mayor, dócil, que no reclamaría. ¿Así que podían hacer lo que quisieran y yo lo aceptaría en silencio? Victoria suspiró. Se trata de ese día, ¿verdad? El pastel de cumpleaños. Te vieron esperando en la puerta y te sentiste humillada. Nunca te he caído bien, Victoria. Lo sé desde hace mucho tiempo. ¿Crees que mi forma de ser, mi manera de hablar te incomoda? ¿Que me entrometo demasiado? ¿Que soy una molestia? Pero dime, ¿quién estuvo allí en menos de una hora cuando no encontraste niñera después del nacimiento de Lucas? ¿Quién usó sus ahorros para la jubilación para ayudarlos con la hipoteca? ¿Quién dio un paso atrás en cuanto dijiste a partir de aquí nos encargamos nosotros, y nunca volvió a presentarse sin invitación? La habitación quedó en silencio. Por primera vez, vi algo vulnerable en los ojos de Victoria. Abrió la boca y luego la cerró. Marcos finalmente habló. Mamá, no queríamos lastimarte. Es solo que todo está muy complicado. La matrícula de la escuela privada, los préstamos. Pensamos. Lo miré con voz más suave pero firme. Sé que las cosas son difíciles, pero no pueden convertirme en su solución financiera. No soy su cajero automático ni su plan de emergencia. Tengo 71 años, Marcos. No voy a entregar el resto de mi vida a personas que me tratan como si fuera prescindible. Bajó la mirada y volvió a guardar silencio, como un niño sorprendido en una travesura. Pero Victoria no estaba dispuesta a ceder. Siempre consideramos tus sentimientos. Te tomas todo demasiado personal. Siempre piensas que intentamos excluirte. Solté una risa breve y amarga. Victoria, me quedé frente a tu puerta con el pastel favorito de Lucas. Llamé más de 15 veces. Marcos me dijo que estaba fuera de la ciudad por trabajo,
cuando en realidad había recogido a Lucas de la escuela. Me dejaron esperando afuera, en el frío. ¿Y todavía tienes el descaro de decir que no intentan excluirme? Victoria palideció un poco, pero mantuvo su postura defensiva. Marcos parecía incómodo, como si quisiera desaparecer entre los cojines del sofá. Teníamos otros planes, murmuró Victoria finalmente. No queríamos herir tus sentimientos, pero necesitábamos espacio. ¿Espacio? Repetí. Les he dado todo el espacio que han querido. Les di mi casa, les di mi dinero, incluso les di la libertad de verme solo cuando les convenía. ¿Qué más espacio necesitan? Marcos levantó la vista, con una expresión de súplica en sus ojos. Mamá, por favor. Pensamos que la casa era nuestra para hacer lo que quisiéramos con ella. Si hubiéramos sabido que te molestaría tanto, te habríamos consultado. No es solo la casa, Marcos, dije con voz suave pero firme. Es el patrón. Es la forma en que me han tratado durante años. Como si fuera invisible hasta que necesitan algo de mí. El silencio que siguió fue pesado, cargado de verdades no dichas. Victoria miró a Marcos, como si esperara que él arreglara la situación. Finalmente, Marcos habló. ¿Qué quieres, mamá? ¿Quieres la casa de vuelta? Negué con la cabeza. No quiero la casa. Quiero respeto. Quiero que me traten como a un ser humano con sentimientos, no como a una inconveniencia que se puede ignorar. Quiero que mi nieto sepa que tiene una abuela que lo ama, no una extraña a la que se mantiene al margen. Victoria se movió incómoda en su asiento. ¿Y la medida cautelar? ¿La vas a mantener? Depende, respondí con calma. Si están dispuestos a hablar conmigo como adultos, a incluirme en las decisiones importantes, especialmente aquellas que afectan algo que les di por amor, entonces podemos llegar a un acuerdo. De lo contrario, sí, la mantendré. Marcos y Victoria intercambiaron miradas. Podía ver el cálculo en sus ojos, la evaluación de cuánto estaban dispuestos a ceder para obtener lo que querían. Podemos trabajar juntos en esto, dijo Marcos finalmente. Tal vez podríamos destinar una parte del dinero de la venta para ayudarte a encontrar un lugar mejor donde vivir. Sonreí levemente, sin alegría. Marcos, no estoy negociando beneficios. Estoy pidiendo dignidad. Si quieren vender la casa, bien. Pero primero, quiero que ambos me miren a los ojos y me digan la verdad, ¿por qué me han estado evitando? ¿Por qué me excluyen de la vida de Lucas? Victoria bajó la mirada, pero Marcos me sostuvo la mirada por un momento antes de responder. Es complicado, mamá. A veces sentimos que tienes expectativas que no podemos cumplir. ¿Qué nos juzgas? Nunca los he juzgado, respondí. Solo he querido ser parte de sus vidas. Pero entiendo que tienen sus propias vidas ahora. Todo lo que pido es honestidad y respeto. No más mentiras, no más excusas. Hubo un largo silencio. Finalmente, Victoria habló, su voz más suave que antes. Lo siento por lo del cumpleaños. Fue cruel dejarte afuera así. Era la primera disculpa sincera que había recibido de ella en años. No era mucho, pero era un comienzo. Gracias, dije simplemente. Marcos pareció aliviado por el cambio en el tono de la conversación. ¿Entonces qué hacemos ahora? ¿Podemos llegar a algún tipo de acuerdo sobre la casa? Me levanté y fui hasta mi pequeña cocina. Saqué 3 tazas y comencé a preparar té. Era un gesto pequeño, pero significativo. Les estaba ofreciendo hospitalidad, un momento para respirar y pensar. Les propongo lo siguiente, dije mientras servía el té.
Levantaré la medida cautelar con una condición, que una parte del dinero de la venta se destine a un fondo educativo para Lucas, que yo administraré junto con ustedes. No para mí, sino para su futuro. Y que me incluyan en su vida de manera regular, no como una obligación, sino como familia. Victoria abrió la boca como para protestar, pero Marcos le puso una mano en el brazo y asintió lentamente. Me parece justo, dijo. Y una cosa más, añadí. Quiero ver a Lucas este fin de semana. Le debo un pastel de cumpleaños. Vi cómo Victoria luchaba internamente. Finalmente, asintió. De acuerdo. Puede venir el sábado. Mientras los observaba beber su té, sentí una mezcla de tristeza y esperanza. No era una victoria completa. Las heridas no sanarían de la noche a la mañana. Pero había algo diferente en el aire, una grieta en el muro que nos había separado durante tanto tiempo. Cuando se fueron, me senté junto a la ventana y observé la ciudad que se extendía ante mí. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Mi teléfono vibró con un mensaje del señor Ramírez confirmando que la medida cautelar seguía en pie. Sonreí levemente mientras guardaba el aparato en mi bolsillo. No había mencionado a Marcos y Victoria que ya tenía un plan alternativo en marcha. Al día siguiente llamé a mi vieja amiga Claudia, una agente inmobiliaria jubilada con numerosos contactos en el sector. Le expliqué mi situación y ella asintió con comprensión. Teresa, lo que necesitas es información. Y puedo conseguírtela. 3 días después, me entregó una carpeta con documentos que confirmaban mis sospechas. La casa que había valorado el tasador de Marcos estaba muy por debajo del precio real de mercado. Estaban intentando venderla rápidamente a un amigo de Victoria por casi un 40% menos de su valor real. Guardé esta información como un as bajo la manga. El sábado llegó y, tal como habíamos acordado, me presenté en casa de Marcos con un nuevo pastel para Lucas. El niño corrió a abrazarme con entusiasmo genuino que hizo que mis ojos se humedecieran. ¡Abuela! Pensé que ya no querías verme. Aquellas palabras me partieron el corazón. ¿Qué le habían dicho sobre mi ausencia? Nunca pienses eso, mi vida, le respondí abrazándolo con fuerza. Siempre querré verte. La tarde transcurrió con una tensión apenas disimulada entre los adultos. Mientras Lucas jugaba con los regalos que le había llevado, Victoria se acercó con una taza de café. Hemos estado pensando en tu propuesta, dijo en voz baja. Estamos dispuestos a crear el fondo educativo para Lucas. Asentí lentamente. Me alegra oírlo. Marcos apareció con unos papeles en la mano. De hecho, ya hemos redactado un borrador del acuerdo. Si estás conforme, podríamos firmar la retirada de la medida cautelar la próxima semana. Tomé los documentos y los examiné con calma fingida. El acuerdo establecía un fondo educativo, sí, pero con un monto ridículamente bajo comparado con el valor real de la propiedad. ¿Puedo llevármelo para revisarlo con detenimiento? Pregunté con tono inocente. Por supuesto, respondió Marcos, visiblemente aliviado. Lo que no sabían era que esa misma mañana había recibido una llamada sorprendente. La hermana menor de mi difunto esposo, Dolores, a quien no veía desde hacía años, se había puesto en contacto conmigo tras enterarse de mi situación por los canales de la comunidad. Dolores era abogada especialista en bienes raíces y había revisado mi caso con interés profesional y familiar. Teresa, me había dicho, no solo tienes derecho a impedir la venta. Si demostramos que intentaron engañarte deliberadamente, podrías recuperar la titularidad completa. El lunes siguiente, mientras Marcos y Victoria esperaban mi llamada para finiquitar el acuerdo, me presenté en su casa sin previo aviso.
Esta vez no traía un pastel, sino una carpeta gruesa llena de documentos. He decidido que necesitamos hablar nuevamente, dije mientras entraba. Victoria frunció el ceño con irritación apenas disimulada. Creí que ya habíamos llegado a un acuerdo. Eso pensaba yo también, respondí colocando la carpeta sobre la mesa. Hasta que descubrí esto. Abrí la carpeta y extendí varios documentos, la tasación real de la propiedad, los correos electrónicos intercambiados entre Victoria y su amigo comprador, proporcionados por Claudia a través de sus contactos, y un documento legal preparado por Dolores. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marcos, palideciendo visiblemente al reconocer algunos de los papeles. La verdad, respondí simplemente. Estaban vendiendo la casa muy por debajo de su valor real a un amigo. Iban a estafar no solo a su propia madre, sino también a su hijo, robándole parte de su herencia futura. Victoria se puso de pie bruscamente. Esto es una invasión de privacidad. No tienes derecho a... Tengo todo el derecho, la interrumpí con voz calmada pero firme. Y ahora ustedes tienen una decisión que tomar. Les expliqué las dos opciones que había preparado con Dolores. O bien vendían la casa a su valor real de mercado y destinaban un porcentaje justo al fondo educativo de Lucas. No la miseria que habían propuesto. O enfrentarían una demanda por fraude que podría resultar en la reversión completa de la donación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria y Marcos intercambiaron miradas de pánico. Finalmente, Marcos habló con voz temblorosa. «Mamá, esto es demasiado. ¿Por qué nos haces esto?» «No, Marcos. La pregunta es, ¿por qué me hicieron esto ustedes a mí? Les di todo por amor, sin condiciones, y me trataron como a una extraña. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, me volví hacia ellos. Ah, y una última cosa. He estado en contacto con la escuela de Lucas. A partir de la próxima semana, seré yo quien lo recoja los jueves. El director está encantado de que su abuela participe más en su educación». La expresión de horror en el rostro de Victoria fue impagable. Había tocado su punto débil, la imagen perfecta que proyectaba en la escuela de su hijo. «No puedes hacer eso sin nuestro permiso», balbuceó. Sonreí levemente. «En realidad, sí puedo. Marcos me incluyó en la lista de personas autorizadas hace años y nunca me eliminó. Pequeños descuidos que tienen grandes consecuencias, ¿verdad?» Salí de la casa con la espalda erguida, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. No era el final que habría deseado, pero era el final que merecía. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, mi teléfono sonó. Era Lucas, usando el móvil de su padre. «Abuela», susurró, «¿es verdad que vendrás a buscarme a la escuela?» «Sí, mi amor», respondí con el corazón lleno. «Todos los jueves». «¡Qué bien!», exclamó con genuina alegría. «Papá y mamá están discutiendo mucho. Papá está muy enfadado con mamá por algo de unos correos». Cerré los ojos un momento. No quería ser causa de más conflictos, pero tampoco podía seguir siendo invisible. «Todo estará bien, Lucas. Las familias a veces discuten, pero lo importante es que nos queremos. ¿Vendrás a mi recital de piano el próximo mes?», preguntó con esperanza. Le dije a mi profesor de música que mi abuela era muy buena tocando cuando era joven. Sentí que mis ojos se humedecían. No me lo perdería por nada del mundo. 3 semanas después, recibí un sobrecertificado. Contenía un nuevo acuerdo para la venta de la casa, con todas las condiciones que había exigido. Venta a precio de mercado, un porcentaje sustancial para el fondo educativo de Lucas.
y un pequeño apartamento a mi nombre comprado con parte del dinero de la venta. También incluía una carta escrita a mano por Marcos. Mamá. Lo siento. Realmente lo siento. No tengo excusas para cómo te hemos tratado. Victoria y yo hemos estado hablando mucho desde tu última visita. No ha sido fácil y aún tenemos mucho que resolver entre nosotros, pero una cosa está clara, te fallamos. Lucas habla de ti constantemente desde que empezaste a recogerlo los jueves. Dice que le cuentas historias sobre cuando yo era pequeño, sobre papá, sobre nuestra familia. Historias que yo debería haberle contado. Por favor, acepta este acuerdo no como una negociación, sino como un primer paso hacia la reconciliación. No puedo prometer que todo será perfecto de inmediato, pero puedo prometerte que estoy intentando ser mejor hijo de lo que he sido últimamente. Con amor. Marcos. Doblé la carta lentamente y la guardé en mi cajón. No era una victoria completa ni un final de cuento de hadas. Era algo más valioso, un nuevo comienzo basado en la verdad. El jueves siguiente, cuando recogí a Lucas de la escuela, Marcos estaba allí esperando. No dijimos mucho, solo intercambiamos miradas y asentimientos. Pero cuando Lucas corrió hacia mí con los brazos abiertos, vi algo en los ojos de mi hijo que hacía tiempo que no veía, reconocimiento. No del tipo que se da a un extraño o a una obligación familiar, sino el que se da a alguien que es parte esencial de tu historia. A los 71 años, había aprendido que el amor no siempre es suficiente. A veces necesitas coraje, astucia y la voluntad de luchar por tu lugar en el mundo. Y mientras caminaba tomada de la mano de mi nieto, con mi hijo siguiéndonos a pocos pasos, supe que había ganado no solo una batalla legal, sino algo mucho más importante, mi dignidad y mi lugar en la familia que había sacrificado tanto por construir. Pero guardaba un último as bajo la manga, uno que ni Marcos ni Victoria conocían aún. Dolores había descubierto otra cláusula en la documentación original de la casa. Si ésta se vendía dentro de los 10 años posteriores a la donación, el 30% del valor debía destinarse a una fundación benéfica elegida por el donante original. Yo ya había elegido una, la Fundación de Apoyo a Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad. Sonreí para mis adentros. A veces, la mejor lección viene no de las palabras o los enfrentamientos, sino de las consecuencias naturales de nuestros actos. Y esta lección apenas estaba comenzando.